el codo, entonces como les decía al principio, el codo tiene 3 huesos, ¿cierto? Que se van a articular, que son el tercio inferior del húmero, o sea, o el húmero distal, el radio y el cúbito, ¿cierto? Esos 3 huesos me conforman el codo. Importante porque muchas veces cuando estamos en el servicio de urgencias nos llegan fracturas del codo que se pasan desapercibidas. Cuando uno se pone a ver por qué se pasan desapercibidas es porque el hombro es en ocasiones complejo, no sabemos la anatomía básica y se nos pasan muchas veces ese tipo de fracturas. Entonces ahorita les voy a explicar unos signos que si aparecen, uno dice hay una fractura, no la veo, pero ahí la hay, ¿cierto? Entonces uno lo manda, lo remite del ortopedista y va a quedar súper bien porque al paciente se le va a solucionar el problema. Entonces importante en esas fracturas de codo que resulta que en los niños tienden a ser unas fracturas supracondilias. Y cuando hay fracturas supracondilias, entonces uno llega y a uno siempre le han dicho que uno de esas fracturas las debe de inmovilizar en posición anatómica. ¿Cómo es la posición anatómica del codo? Pues solamente en una flexión de 90 grados. Pero si yo me pongo a inmovilizar una fractura supracondilia en 90 grados, el niño va a tener una lesión nerviosa y probablemente va a perder la sensibilidad de la mano. Entonces de ahí la importancia de que reconozcamos las fracturas del codo, porque generalmente una fractura que es supracondilia se inmoviliza tal cual llegó el paciente, que si el paciente me llegó así, así lo inmovilizo, y no es que esté mal inmovilizado. Por eso es que muchas veces vemos en la calle niños que acaban de salir de urgencia o pacientes adultos que inmovilizados así. Entonces uno está haciendo medicina y uno dice, ve, tan raro, quién sabe, quién lo estaría viendo, ¿cierto? ¿Quién lo inmovilizaría? ¿Por qué lo inmovilizaron tan mal? Si a mí me enseñaron que todas las inmovilizaciones son en posición anatómica, es decir, que 90 grados. No, resulta que el codo, como es una articulación tan compleja, existen inmovilizaciones en las cuales no se puede llevar al paciente a una posición anatómica porque le voy a producir una lesión. ¿Listo? Entonces ese húmero distal, entonces vemos que tiene el húmero, está conformado pues por su diáfisis, ¿cierto? Y por unos cóndilos, que son cóndilo medial y cóndilo lateral, ¿cierto? Es importante reconocer estos datos básicos, y lo otro son los epicóndilos. Entonces epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿Listo? Va a tener una fosa coroidea y por detrás la fosa olecraniana. Eso es lo principal que debemos de saber del húmero. Ya que qué se inserta, qué pasa por ahí y todo eso, es importante reconocer pues que por ahí pasan estructuras nerviosas demasiado importantes, pero que nosotros necesitamos saber, es como lo más grande de saber si está o no está fracturado. Y esta es una vista posterior del húmero distal en el cual vemos la fosa olecraniana, que es donde va a hacer la articulación con el olecrano. Entonces, el extremo proximal del radio, importante reconocer que tiene una cabeza, que tiene un cuello y que tiene una diáfisis. Ya, simplemente con eso, con saber que tiene esas 3 estructuras, con eso ya sabemos dónde queda la fractura. Y el extremo proximal del cúbito. Entonces, el cúbito, recordemos que tiene un olecrano, que tiene una apófisis coronoidea, que es diferente a la coracoides, que está en el hombro, y que tiene una diáfisis, ¿cierto? Entonces, extremo proximal del cúbito, olecrano, apófisis coronoidea y diáfisis. Bueno, entonces en el codo, ¿qué proyecciones vamos a ordenar? Las proyecciones básicas, que es la proyección AP y la proyección lateral de codo. Entonces vemos que esta es una proyección AP. El paciente se le pide pues obviamente que se ponga sobre la mesa de rayos X, que ponga su brazo en posición anatómica, es decir, que esté en supinación, y le tomamos la radiografía. Entonces aquí en esta radiografía observamos que tenemos el radio, y que el radio, como es externo, entonces este sería el epicóndilo externo o epicóndilo lateral, que aquí estaría el cóndilo lateral, que aquí estaría el cóndilo medial y el epicóndilo medial, ¿cierto? Que está articulado con el cúbito, y que este sería el olecrano, que esta sería la apófisis coronoidea y que esta sería la diáfisis del cúbito, y que el radio tiene una cabeza, tiene un cuello y de acá se le continúa la diáfisis. Si algo se me pierde a mí, esa anatomía básica, mire que solamente estamos viendo lo más grande, ¿cierto? Pero si vemos que algo se me pierde en la anatomía, el paciente está fracturado, ¿cierto? Importante reconocer esta zona triangular aquí, que es donde se va a articular el olecrano, ¿cierto? Que esta es la fosa olecraniana.
lateral del codo. Entonces vemos que en esa la posición pues que se pone el paciente, se le pone que haga una flexión más o menos de 90 grados. En ocasiones es muy difícil uno obtener y ser estricto de acuerdo a cómo se debe tomar la radiografía, porque el paciente llega con tanto edema o herido y demás, que es muy difícil ponerlo en una posición lateral. Si el paciente me llega así, pues está luxado y no lo puede mover, uno cómo hace para moverlo, antes lo va a refracturar. Entonces en ocasiones le toca a uno interpretar una fractura con una sola proyección. Listo, entonces en esta lateral del codo, importante que aquí formamos como una especie de palo de golf. Si nos ponemos a ver, aquí sería como el bastoncito y aquí como la curvita. Si yo me pongo a mirar y dentro de esas estructuras algo se me sale de lo normal, el paciente está fracturado. Y aquí debemos de ver que los cóndilos forman una especie de ruedita. Si esa ruedita, por alguna manera, alguna de esas corticales está alterada, el paciente tiene una fractura. ¿Listo? Y miremos acá cómo se ve fotogénico este cúbito, donde se le ve súper bien la apófisis coronoides, el olecrano y toda la diáfisis. Y vemos que el radio siempre va a estar por encima con su cabeza, con su cuello y su diáfisis. Si algo se me pierde de esa anatomía normal, es una fractura, ¿cierto? Que recordemos que no solamente hay fracturas completas, sino fracturas incompletas como la que vimos en la clavícula, que solamente se comprometió una de las corticales y que puede pasar desapercibida. Entonces, yo como les dije, cuando uno está examinando una radiografía de codo, en ocasiones se le pasan fracturas que uno realmente no las ve. Pero hay un signo que es el signo de la almohadilla grasa. Resulta que cuando uno toma una radiografía normal, lateral de codo, observemos que vemos una zona como más negrita, formando como un triangulito aquí delante del húmero. Esa es una almohadilla grasa normal, o sea, la anterior es normal. Pero cuando me aparece una almohadilla grasa posterior, como vemos acá, el paciente está fracturado. Entonces yo me pongo a mirar esta radiografía y yo la veo muy normal, yo no le veo ninguna fractura, ¿cierto? Pero resulta que mira que el paciente tiene aquí una fracturita súper pequeñita en la cabeza del radio que se me está pasando desapercibida, porque es una fractura, ¿cómo se llama eso? Impactada. Entonces al ser una fractura impactada, mira que uno podría seguir aquí las corticales, pero resulta que este paciente tiene una fractura. De ahí la importancia que si yo veo que hay otro triangulito posterior al húmero, debo buscar una fractura, y si no la veo, la remito con un diagnóstico de una fractura en codo que no observo, ¿cierto? Porque uno en ocasiones no lo ve todo, además de eso con el estrés y demás del paciente, que el paciente es bien difícil, en ocasiones son pacientes bien difíciles de examinar, que uno los va a tocar y ni se dejan tocar, y uno no tiene ni idea si realmente está fracturado. Entonces es importante reconocer ese signo. ¿Por qué se forma la almohadilla? Porque es tejido graso, o sea, entre una y otro, entre un tendón y otro tendón, se va, pues hay grasa, ¿cierto? Entonces normalmente esa grasa anterior se debe ver, pero posterior no se debe ver, porque si usted se toca el codo anterior, usted se siente grasita, más que por detrás, ¿cierto? Entonces usted se viene acá a tocar y usted casi no se siente grasita. Pero como la grasa, pues obviamente hay extracción de la grasa cuando hay un trauma, entonces esa grasa se recoge hacia el sitio del trauma y produce ese signo de la almohadilla grasa posterior. Bueno, entonces, una fractura de estas a nadie se le va a pasar desapercibida, pero mire que anteriormente vimos que hay un paciente con una radiografía aparentemente normal que tenía una fractura impactada. Este paciente tiene una fractura conminuta del húmero distal, ¿cierto? Mira, les decía que aquí importante uno reconocer que sigue como un palito de golf, ¿cierto? Pero mira que aquí lo voy a seguir y aquí hay un mundo de cosas que yo no veo bien y que no puedo continuar ese palito de golf. Entonces tiene una fractura intraarticular bicondiliar. ¿Por qué no se ve la almohadilla grasa? Aquí, ¿por qué no se ve? Mire que sí se ve. ¿Sí la ven? No, con los ojos de la fe no. Mire, aquí viene el tejido, los músculos pues y la piel, ¿cierto? Así se debería ver normalmente
toda la estructura que está alrededor del huesito. Pero cuando está fracturado, mire que vemos como una lineecita más negrita alrededor que me está limitando el huesito. Mire acá, que aquí se forma el triangulito. Lo que pasa es que aquí no está pues como tan grande como en el otro si lo veíamos. Y esto ya, cuando yo vea esta línea lúcida al lado del huesito, decimos que está fracturado. Mira que aquí en esta no puedo delimitar bien el huesito, pues no hay una línea negrita alrededor, no, aquí está, todo esto es tejido blando, pero no hay línea grasa acá al lado. Entonces si vemos línea grasa, eso es indicativo de que haya una fractura, pero ese principalmente se ve en la lateral. ¿Sí le quedó claro? ¿Con los ojos de la fe o sin los ojos de la fe? No, sí lo sé. Bueno. Mire que este paciente aquí, ¿sí ven lo chiquito que lo tiene? Pero mire que aquí se ve como una cosita más negrita. Bueno, entonces yo veo la cosita más negrita, el triangulito, y yo digo que ese paciente está fracturado. Y me pongo a mirar y este paciente tiene el palito de hockey normal, ¿cierto? Yo lo veo, lo puedo seguir. Aquí veo de golf. Ah, sí, de golf, sí, o de hockey también, eso es como lo mismo. Entonces aquí nos ponemos a ver el cúbito y vemos la apófisis coronoides, vemos el olecranon, mira que aquí forma una especie de semilunita y se ve bien, pero aquí yo me pongo a ver el radio y aquí está discontinuo. Entonces es una fractura de la cabeza del radio, ¿cierto? Lo mismo en esta. Mire que aquí tiene signo como de la almohadillita, ¿sí lo ven? Que en la anterior no lo veíamos. Y mire que aquí se ve más negrito al lado, que me estaría indicando que este huesito tiene alguna fractura. Cuando nos ponemos a mirar, mira que es una fractura muy bonita porque no está muy desplazada de la cabeza del radio, pero que cuando la vemos lateral, porque este es el mismo paciente, observamos que sí tiene una gran deformidad. No, porque cuando está el signo de la almohadilla grasa indica que hay fractura en cualquiera de las tres estructuras del codo: el húmero, el radio o el cúbito. O sea, es cualquiera de las tres. No necesariamente la línea tiene que estar al lado del hueso que se comprometa, no. Este signo solamente existe en codo.